soberanía de Dios o el poder de Dios y la responsabilidad del siervo. Y para eso yo les quiero compartir. Primero vamos a hablar de la soberanía de Dios. ¿Qué significa soberanía? Que Dios es el que hace toda la obra, es el que tiene control de todo lo bueno, lo malo, de todo tiene Dios control. Por eso dice que las cosas pasan para bien de los que amamos al Señor. Porque Dios tiene control de todo, Dios saca de lo bueno y de lo malo siempre algo bueno para su pueblo, para sus hijos. Y la soberanía de Dios es que es únicamente con la ayuda del Espíritu Santo como se pueden hacer todas las cosas que son espirituales. Todo el mover de Dios de una iglesia, todo el mover de Dios para la extensión de su reino, para que las personas que Dios quiere alcanzar sean alcanzadas, es únicamente con el poder del Espíritu Santo de Dios. Es únicamente con Dios en nosotros, como se puede lograr. Y eso viene en el libro de Zacarías, hermanos, capítulo 4, verso 6. El libro de Zacarías, es uno de los profetas. Y si usted tiene su Biblia, es el penúltimo profeta. El último profeta del Antiguo Testamento, o el último libro, es Malaquías. Que se acuerdan mucho de Malaquías porque en el Malaquías viene lo de los diezmos. Pruébame en esto, tú me has robado en esto, ¿verdad? Si das tus diezmos, tus ofrendas, te voy a abrir las puertas de los cielos y voy a frenar al devorador. Pero el libro de Zacarías es un profeta anterior a Malaquías. Y en el capítulo 4, verso 6, hay una palabra de Dios que le está dando, ¿sí? Que le está dando Dios al profeta para que se lo diga a Zorobabel, ¿sí? ¿Necesitas hacer la letra más grande, hijo? ¿Es todo? ¿Ya le buscaste? Bueno, ahí vamos. Entonces, si la subrayas con amarillo se ve mejor. Entonces, dice la palabra de Dios así en sus Biblias. Dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zorobabel era un hombre que Dios había levantado y quería que su voluntad de reconstruir nuevamente a Jerusalén, porque había sido castigado el pueblo de Israel de ser exiliado por 70 años porque se habían portado mal con Dios, habían ido tras los Baales, ¿sí? Habían ido tras dioses paganos. Entonces Dios los castigó 70 años y los mandó exiliados a Babilonia. Pero cuando se acabó el tiempo de su castigo y lo regresó, Dios se valió de algunos líderes. Y uno de ellos fue Zorobabel, para que pusieran al pueblo en acción y que se cumpliera la voluntad de Dios, que fuera reconstruido nuevamente los muros de Jerusalén. Que la ciudad de Jerusalén, que había sido desolada, fuera nuevamente puesta los cimientos de la estructura de lo que es una barda muy grande de muros para protección contra sus enemigos. Y después de ahí vendría lo que era el restaurar el templo, hacer el templo ese donde se estuvo paseando nuestro Señor Jesús. Entonces, esa obra de estar construyendo la ciudad de Dios y a la vez estar velando de la oposición que había, porque había muchos moradores que no querían que Jerusalén fuera edificada nuevamente. Había muchos intereses de pobladores, de gentes que no querían que el pueblo judío volviera a resurgir de ahí, porque ya llevaban 70 años que habían estado en esos lugares y ellos querían quedarse. Y había muchos enemigos del pueblo de Dios. Entonces, la obra de Dios es un simbolismo. Eso es un simbolismo de la obra, del reino que Dios quiere construir en esta población, en esta región, en su casa, en su hogar, en nuestra tierra. Dios quiere que se vaya construyendo su reino. Y para eso, cuando empezamos a trabajar en el reino, hay oposición. Hay enemigos de Dios. Empezamos a pisar intereses de personas que no tienen temor a Dios, que no aman a Dios ni conocen a Dios. Pero Dios se vale de su pueblo
para que a través de su pueblo se ejecute su voluntad. Óigalo bien, óigalo bien. El Espíritu Santo de Dios es la presencia maravillosa de Dios, es el poder de Dios a favor del pueblo para que se logre su voluntad. El Espíritu Santo de Dios nos es dado, el respaldo de Dios, porque dijimos que si Dios está por nosotros, el respaldo de Dios tiene un propósito, que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas, no para que nosotros hagamos nuestra vida a nuestra manera y hagamos obras bonitas y más obras, no, que descubramos cuál es la obra que Dios quiere que hagamos y no, Dios nos respalda para que la hagamos. El secreto de la vida cristiana, el secreto de un líder, de un papá cristiano, de una mamá cristiana, de un siervo de Dios, porque todos somos siervos de Dios, es que descubramos cuál es la voluntad de Dios que Dios quiere que yo haga en mi vida. Y si yo me dispongo a obedecer la voz de Dios en mi vida, viene el Espíritu Santo de Dios y respalda para que tú logres eso. Porque lograr, a veces lo que uno quiere, a veces uno lo puede lograr. Pero que se logre lo que Dios quiere, necesitas todo el poder del cielo para que se logre. Necesitamos todo el poder de Dios. Y es lo que le estaba diciendo el profeta Zacarías a Zorobabel. Le dice, no con ejército, porque estoy seguro que Zorobabel dijo, bueno, pues ¿cómo vamos a organizar? Vamos a organizar ejércitos. No, dijo, no con ejércitos, no con planes tuyos, no con ideas preconcebidas y tus programas de acción. No con tu inteligencia. Y luego dice, no por fuerza, ni con tus fuerzas. Ahora sí, o sea, vamos a amedrentar al pueblo y el que no quiera cumplir se va al infierno. No es por fuerza, no es con tu yo. Es con el Espíritu Santo de Dios como se logra que se cumpla la voluntad de Dios. Esa es la enseñanza que nos dejó Jesucristo. Por eso Jesucristo, antes de ejercer su ministerio, fue lleno ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios para que se cumpliera su voluntad. Y el único propósito que tuvo Jesús en la tierra era estar pensando y buscando la voluntad de Dios. Decía, entiéndalo, no digo lo que yo quiero, sino que mi Padre dice que yo diga. Entiéndalo por las obras. Las obras que yo hago no las hago yo, las hace mi Padre a través de mí. Mi Padre me las muestra antes. Entonces el secreto de caminar con la gracia de Dios, el secreto de que este pueblo, nosotros como familia, en lo personal, en lo espiritual, como comunidad cristiana, prevalezcamos, es que nosotros busquemos la dirección de Dios. Que nosotros entendamos, fíjate, buscar la dirección de Dios, buscar la voz de Dios. 1, 2, que entendamos cuál es la voluntad de Dios. Y 3, que hagamos la voluntad de Dios. Son 3 cosas. Y hay una cita, hermanos, en el Señor Jesucristo, que es muy claro en todo. Allí en Lucas capítulo 12, el capítulo 12 de Lucas, da una enseñanza muy importante sobre esto. Y habla sobre el siervo. ¿Sí? A veces nosotros queremos ser cristianos a nuestra manera. Queremos hacer las cosas como creemos, a nuestro entendimiento, como queremos, a nuestra conveniencia muchas veces, con nuestras condiciones. ¿Sí? A veces nosotros lo hacemos con ciertas condiciones a Dios. Pero el siervo no pone condiciones a su amo. Un siervo no le pone condiciones a su amo, al dueño, al patrón. No le pone condiciones. Bueno, te voy a ayudar y voy a mover los muebles y voy a limpiar, pero pues tú, pues ponme aire acondicionado para no sudar y pues no voy a hacer hoy, voy a hacer hasta mañana porque hoy voy a descansar. El siervo no es así. El siervo que habla aquí Dios no es un siervo que da opiniones. ¿Lucas qué? 12. 12 qué. Ahorita todavía no les digo. Como Pedro lo va a poner. Pedro por su casa. 12:35. Yo lo estoy diciendo de emoción, hermano. Lo que les quiero decir es lo siguiente.
Lo que le quiero decir es lo siguiente, que Dios nos ve como siervos, a todos. La visión de Dios, cuando ustedes dicen, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a vosotros. Y los he elegido para que den mucho fruto. O sea, una persona que da fruto es una persona obediente. Separados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Entonces yo necesito, Él cuando está hablando de fruto, está hablándole a la persona que entiende que está bajo el servicio de Dios, bajo el servicio de Jesús. Que entiende que quien manda, quien dirige, quien gobierna, es Jesús. Y entonces, una persona que es un siervo es alguien que fue comprado, fue rescatado de una vana manera de vivir, fue rescatado incluso del señorío de las tinieblas de Satanás. Dios te perdona todos tus pecados, te perdona todo tu pasado, te da una nueva vida, pero tiene que estar bajo el servicio del Señor, porque por eso Jesús se llama Señor, amo, dueño, omnipotente, todopoderoso, es el Señor, es el mandamás. Entonces el Señor quiere negociar y quiere comunicarse con ¿quiénes? Con siervos. Pero a veces nosotros empezamos a crecer espiritualmente y nos la creemos y decimos, hombre, es que yo soy amigo de Jesús. Dice Jesús, si verdaderamente haces lo que yo te digo, serás mi amigo. O sea que dentro de los siervos, si eres un siervo obediente, un siervo fiel a lo que Dios te dice, sí puede crecer una verdadera amistad tuya para con Jesucristo. Pero si tú eres un siervo que no hace las cosas a la manera de Cristo, sino a tu manera, pues entonces ya estás en problemas. Ya estás en problemas. Y eso es lo que se refiere aquí a esta parábola. Les comento esto de que a Zorobabel, Zacarías, y le había encomendado una misión. Zorobabel entendió lo que tenía que hacer, pero le faltaba entender que para poder actuar, no nomás es entender y conocer la voluntad de Dios para su vida, y entenderla, sino para poder actuar necesitaba la presencia, la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Porque es con el Espíritu Santo de Dios como se avanza. Es muy similar a un cuento que por ahí escuché, de que había una hormiguita, esas hormiguitas, esas grandotas, las más grandes son las unas coloradas, ¿verdad? Que pican mucho, unas grandototas. Bueno, es una hormiguita colorada, así grandota, estaba ahí y había un tremendo elefante gigante, así gran, todo torpe para caminar. Y entonces la hormiguita, en la noche se va y se sube y se le pega aquí al oído. Y total, se despierta el elefante todo grandote y torpe y empieza a escuchar una voz. Hola, elefante torpe, ¿cómo estás? ¿Quién es? Pues no me ves, pero soy una amiga tuya, soy tú una hormiguita, no me ves, estoy aquí pegado a tu oreja. Y comienza una relación de amistad. Y están ahí juntos y para donde quiera que va el elefante, pues va a pegar a la hormiga. Y el elefante le lleva para todos lados, de lo que le sobra al elefante, la hormiga come. Y llega un momento en que está un río bien caudaloso, pero tremendamente caudaloso, y es imposible cruzar. Y entonces el elefante le dice a la hormiguita, ándale, vamos, sí. Y entonces el elefante dice, vamos a cruzar. Y empieza ahí a tambalearse el elefante, y llega un momento en que ya casi se lo lleva la corriente y vence la oposición y salen airosos. El elefante cruza y luego la hormiguita le dice, ya ves cómo nosotros sí, ya ves que sí pudimos, tú y yo juntos sí podemos cruzar no nos vence ese arroyo. Así es Dios. Dios es un elefantote grandotote, todo el poder, toda la fuerza, todo el empuje, Él nos lleva a nosotros, no nosotros a Él. Entonces somos una hormiguita y nos pide, hormiguita, quiero que se haga esto, pero es con su poder. Y tú como hormiguita dices, sí Señor, voy a hacerlo. Y cuando tú te dispones a obedecer, el respaldo de Dios viene sobre ti y se logra lo que Dios quiere. Por eso Jesús decía, somos siervos inútiles porque nada más hacemos lo que Él nos pide que hagamos. Entonces yo tengo necesidad de sujetarme, de verme con bajo autoridad. Yo tengo que estar bajo autoridad de mi Señor y Salvador Jesucristo, porque el que va dictando qué se hace, cómo se hace, dónde se hace y eso es Dios. Y yo lo que tengo, mi crédito, mi mérito es que soy fiel a Él. Mi mérito es que le creo a Él y que me dejo guiar por Él y se hace la voluntad de Dios en mi vida precisamente por mi obediencia.
Dice la palabra de Dios en el verso 35. Dice, estad ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, dice Jesús. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga hallen velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Entonces, Dios está esperando, hermanos, que haya siervos que están conscientes, que entienden que el Señor Jesús viene pronto. ¿Y a quién le va a pedir cuentas? A los que le conocen. Él va a pedir cuentas, va a juzgar a la tierra, pero a nosotros nos va a juzgar, nos va a pedir cuentas de que si hicimos su voluntad, si nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Y les digo, no nada más en la voluntad de Dios se encierra en el círculo religioso, sino se encierra en tu voluntad, así tú como hijo. Si tú como hijo del Señor, yo sé, tu conciencia te dice, Dios te habla, te dice, Señor, ¿verdaderamente estoy siendo necio o estoy verdaderamente haciendo lo que tú me pides que yo haga en mi casa, en mi hogar? Como hijo, verdaderamente estoy trabajando, estoy siendo buen hijo, estoy siendo responsable, estoy siendo obediente, estoy echándole ganas. Como mamá, estoy siendo una buena esposa y una buena mamá, estoy verdaderamente atento a mis hijos, no los dejo así con la niñera de la televisión todo el día, sino estoy velando qué piensan, qué hacen, en qué páginas se meten de internet, qué hay en su corazón. El esposo, verdaderamente estoy haciendo lo que a mí me corresponde como cabeza de casa, de que estoy al pendiente de mi esposa y de mis hijos, y no decirle, no vieja, tú haz todo lo que tú haces, encárgate de eso, vieja, y empiezo yo a flojear, sino verdaderamente yo asumo la responsabilidad que me corresponde de ser yo el que esté al pendiente, porque a quien le va a dar cuentas a Dios soy yo. Y así nos podemos ir, así nos podemos ir de asumir la responsabilidad. Dios quiere siervos responsables, y lo primero que tiene que tener un siervo es entender que tú siempre vas a estar siempre al final de tu vida a darle cuentas a Él, al Señor, al que compró tu vida. Le vas a dar cuentas de lo que hiciste o dejaste de hacer estando en el cuerpo. Yo tengo que estar consciente de que, ok, hoy tengo un día de domingo, puedo estar con mi familia relax, pero verdaderamente hoy domingo hice lo que tenía que hacer, lo que me correspondía hacer, como lo que Dios quiere que yo haga el día de hoy. O dije, no hombre, mañana hago mis deberes, ahorita van a ser puros placeres. O verdaderamente soy un siervo que equilibro mi vida con momentos de placer, pero con momentos de deber. Verdaderamente, como les digo yo a los muchachos, no, si no estamos en contra de que se diviertan, pero ya cumpliste con tus obligaciones, ya hiciste tus deberes para que tengas la opción de tener un tiempo de relax porque ya cumpliste, o primero te la pasas disfrutando y al rato hago la tarea, y al rato hago esto, y al rato hago lo otro, y lo vamos posponiendo porque lo primero no es el servicio a Dios, el deber, la obligación, sino lo primero es el placer. Y eso se da mucho en nuestra población mexicana, que dejamos siempre para después lo que teníamos que hacer hoy. Somos como, decimos, lo hacemos al ahí se va, somos muy tibios, muy mediocres de lo que hacemos y lo hacemos mal hecho. Como dicen por ahí, pues yo ya limpié, pero no nomás consiste en limpiar, sino en limpiar bien. Yo ya ordené, no nada más consiste en ordenar, sino consiste en ordenar bien. O sea, no nada más tenemos que hacer las cosas, sino hacerlas bien. Y no nada más tenemos nosotros que hacerlo bien, sino hacerlo en el momento que Dios pide que lo hagamos. Nosotros tenemos siempre que estar velando para convertirnos a Dios y actuar como Jesucristo actuaría en nuestro lugar. Yo necesito darme un tiempo para, si estoy viendo que tengo problemas con alguien, o tengo problemas con mis hijos, o tengo problemas aquí o allá, darme un tiempo para revisar qué está pasando. Y no como muchas veces le hacemos, que hasta que nos llega el agua hasta aquí, o hasta que nos aprieta el calcetín, es cuando reaccionamos. Eso es una reacción al dolor. Y Dios lo que quiere es una acción por adelantado. Nosotros tenemos no que esperarnos a que vengan problemas para entregarnos más a Dios, sino nosotros de manera habitual y sistemática y por convicción tenemos nosotros que estar accionando nuestra fe. Y nuestra fe se acciona con obediencia.
Pues después de que Jesús les dice que tienen que estar preparados, en el verso 41, Pedro le dice: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y entonces Jesús les dice en el verso 42, bajen un poquito al aire por favor, dice en el verso 42, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a su tiempo les dé su ración? Dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Cómo? ¿Qué tenemos que estar haciendo? Lo que nos corresponde, hermanos. Siendo fieles con lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. A cada uno de nosotros Dios nos ha estado pidiendo, a cada uno de nosotros, servicio, más entrega, más fidelidad. Nos ha pedido que ordenemos nuestro horario del día, que primero Dios y después yo, primero sus intereses y después mis intereses. Nos ha pedido muchas cosas, nos ha pedido que nos pongamos en paz con Dios, que nos pongamos en paz con los hermanos, nos ha pedido que seamos más justos, nos ha pedido muchas cosas. Esa es la voluntad de Dios. Y Dios espera que cuando Él venga seamos fieles a eso que Él nos ha pedido que hagamos. Muchos de nosotros decimos: ay, es que yo como quisiera que me hablara Dios. Y te va a pasar como a un pastor que le dijo Dios: ¿y cuándo vas a hacer lo que te dije? Desde el año pasado te he dicho que hagas cosas y no las has hecho. ¿Por qué quieres que te diga más cosas? Dios le habló a un pastor que le dice: ay, es que Señor, hoy no me has hablado y pues te hablé la semana pasada y no has hecho lo que te dije. Dios quiere gente obediente. Dios quiere que tú le demuestres tu fe en obediencia. No hay otra manera, hermanos, que tú le demuestres que tienes fe en Cristo, que seas obediente a lo que Dios te pide que hagas. Tienes que ser fiel a Dios. Pero pues, el tener fe, el ser de obediencia cuesta, sí cuesta. Cuesta todo, cuesta el yo, cuesta la comodidad. Pero Dios, no dice la palabra de Dios que el que pierda su vida, o sea, sus comodidades, su yo, por causa de mí, dice, la hallará. Entonces yo tengo que estarme esforzando en revisarme y qué cosas Dios me ha estado pidiendo que haga y ser fiel a eso, porque Dios está esperando que cuando Él venga a encontrar esas personas así. No es nada más un privilegio servirle a Dios, sino que hay que ser buenos siervos de Dios. Por eso en el verso 47, me estoy brincando para concluir este punto. Dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, ¿qué dice? No se preparó. Y luego, ¿qué más dice? Recibirá muchos azotes. Y luego dice el 48, más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. La vida cristiana es una vida de servicio obediente a la voz de Dios. Yo estoy de acuerdo que lo que a mí me está pidiendo Dios es diferente a lo que te pide a ti. Y lo que Dios le está pidiendo a esta congregación es diferente a lo que le pide a la otra congregación. Porque Dios particulariza, especifica, su voluntad se hace, se quiere hacer carne en nosotros, en ciertas cosas que nos pide que nosotros hagamos. Es como si todos estuviéramos en la Segunda Guerra Mundial. Ya han visto películas de la Segunda Guerra Mundial, documentales. Imagínense ustedes que los generales de 5 estrellas que estaban ahí en el Pentágono y que estaban con los que estaban, ¿cómo se llama? Unos eran los del Eje del Mar, ¿cómo se llaman los que estaban, los aliados, ¿verdad? Que eran los que estaban luchando contra Hitler y contra el Eje del Mal, que era Japón y era Italia. Imagínense que cada uno está en una trinchera. Este sector le toca estar luchando en Francia, y a este sector le toca estar luchando cerquita de Francia, en otra parte, y otro sector está en el norte de África,
y todos alrededor, y otro sector en Rusia. Imagínense que dijeran, bueno, estos son los planes, sácales copias y dáselos a todos, y que hagan todos lo mismo. No hubiéramos ganado la guerra, porque se necesita estrategia, porque cada posición, cada trinchera tenía su reto particular. Oye, a ti te toca nada más ir a ese pueblo, luchar, conquistar ese pueblo y retenerlo para los aliados. No pierdas esa posición. Y a otro le decían, tú necesitas llegar, bajarte y todas las bolsas de víveres echarla en ese lugar. Aunque no haya gente, tú échala en ese lugar. Y a cada quien le iba el Pentágono y el conglomerado de generales en sus estrategias. A cada quien le iban dando instrucciones en particular. Y confiaban en que esas instrucciones a quien se la daban la iban a obedecer, porque dependía el triunfo de la guerra de que cada pedacito de los ejércitos y de los lugares donde estaban insertados diferentes ejércitos de diferentes nacionalidades con diferentes funciones, unos de la Army, otros de la Naval, otros volando aviones, confiaban de que con esa suma de instrucciones se iba a ganar la batalla, se iba a lograr la voluntad de ganar la batalla, de acabar con ese eje del mal. La batalla es del Señor, es lo que dice la palabra de Dios. Cuando David iba a luchar contra Goliat, dice, y que sepa el pueblo de Israel que la batalla es del Señor. Sí, pero la batalla del Señor, la batalla, Dios está luchando esa batalla a favor de su Hijo, o sea, a favor de nuestro Señor. Le dice a Jesús, siéntate a mi diestra en lo que yo pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién está luchando la batalla a favor de Cristo? Dios. Y Dios quiere obreros, Dios quiere soldados, Dios quiere siervos. Y quien está en esas estrategias de que cada iglesia, cada congregación, cada familia, tú donde estás asentado en ese específico lugar, en ese específico trabajo, en esas instrucciones precisas y particulares, el Espíritu Santo de Dios nos la da a cada quien en particular. Y Él espera que obedezcamos, porque si obedecemos, prospera la voluntad de Dios aquí en la tierra. A veces nos quejamos y decimos, chihuahua, Señor, todo este mal que hay, toda esta lucha que hay de violencia en nuestro país o en el norte de la República, ¿qué tanta responsabilidad tendremos los que ya conocemos a Cristo, la verdad, la luz? ¿Qué tanta responsabilidad tendremos nosotros de que lo que tenemos que haber hecho no lo hicimos? Nos estamos peleando por discusiones y pleitos y yo pienso esto y yo pienso lo otro. Y veo en internet a veces que se andan peleando por cosas tan tontas. Clausuren a esos hermanos que andan haciendo ese tipo de cosas. Ciérrenles ahí. El que andan peleando por cosas, no, y que yo pienso esto, no discutan. Eso no es del Espíritu Santo de Dios. Clausúrenlos. Y no nos debemos de pelear unos por otros, sino debemos de descubrir cada quien qué es lo que Dios quiere, en particular para mi familia. Yo debo descubrir qué Dios quiere en mi vida personal. Yo como Luis, de veintitantos años en el Señor, yo tengo que descubrir que es diferente a lo que le pide a mi hermana Berta, que lo que le pide a otro hermano. Si es mujer, si es hombre, ¿qué nos pide Dios? Tengo que descubrir qué nos pide a nosotros como iglesia en particular, senda de vida en particular. No queremos ni ser la mejor ni la peor, queremos simplemente descubrir la voluntad de Dios y que nos unja Dios para hacerla. Porque cuando venga el Señor, queremos que nos vea como siervos fieles y prudentes. No queremos ser como ese siervo que, conociendo la voluntad de Dios, no se preparó. Yo necesito ver, ok, Señor, quieres que hagamos esto, pero necesitamos prepararnos, necesitamos ver qué vamos a hacer, qué necesitamos, y toda la provisión de Dios está a nuestro favor para lograrlo. Y tenemos a veces que orar. ¿Y por qué Dios quiere que oremos? Pues para que nos entreguemos más. ¿Qué no le costaba a Dios decir, mira, haz esto y aquí está todo? Sí, pero Él quiere una colaboración. Él quiere que juntos, sumando todo su poder y sumando mi voluntad chiquita, juntos venzamos. Entonces yo tengo que hacerme responsable de no haber nada más estar viendo, pues a ver qué dice. No, yo hacerme responsable de buscar de Dios. Yo tengo que hacerme responsable de decirle, Señor, revélanos tu voluntad. Yo tengo que hacerme responsable con mis hermanos. Yo, como les digo, yo soy el pastor, sí, pero ustedes son mis hermanos. Y juntos tenemos que buscar la voluntad de Dios. Juntos tenemos que buscar el discernimiento de Dios. ¿Qué quiere Dios
¿Cómo lo quiere Dios? ¿Para cuándo lo quiere Dios? Y que nos dé la fuerza y la voluntad para hacerlo, para ser buenos, fieles servidores. Aquí no es de que cada quien tenga un proyecto personal. Aquí no es para que cada quien quiera hacer lo que de su soberana manera y a que le dio su buen entender, porque no es con espada ni con ejército, es con el Espíritu Santo de Dios. Y todos nos tenemos que sujetar al Espíritu Santo de Dios y tenemos que decirle, Señor, ayúdanos. Por eso lo primero que me decía unos hermanos que vinieron, hermano, de parte de Dios, Dios nos está mandando aquí para sujetarnos al ministerio que Dios está dando aquí. ¿Qué hacemos? A orar. ¿Quieren ayudarme? Sí, yo no les puse a decir, ayúdenme en esto, no. Vamos a orar. ¿Por qué? Porque el pastor necesita que juntos oremos para buscar la dirección de Dios, porque no es cosa mía. Esta obra no es mía, esta obra no me pertenece a mí. Yo tengo una particular función, pero ustedes también tienen otras particulares funciones. Pero lo que tenemos que hacer es hacernos responsables y orar juntos a Dios y revélanos, ilumínanos, para no hacer nada en la carne, todo en el Espíritu, y que lo que sea necesario Dios lo provea. Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad, quitar todo ese egocentrismo de que queremos que las cosas se hagan a nuestra soberana y reverenda manera. Así había un líder de un ejército. Había un líder que se llamaba Naamán, no sé si se acuerdan de ustedes, que era un capitán de un ejército del encargado de los sirios. ¿Sí se acuerdan de ese? Está en Segunda de Reyes, si la quieren buscar. Y con eso terminamos. La vamos a seguir la próxima semana, pero por eso terminamos hoy. Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes. Capítulo 5. Verso 1. ¿Sí? Es una historia muy bonita esa. Y nos enseña mucho del mover de Dios. ¿Sí la tienen ahí? Segunda de Reyes, capítulo 5, mi hermano Pedro, verso 1. No, hombre Pedro, te estás aventando. Dice la palabra de Dios así. Bueno, la leemos ahí. Dice que Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este era hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, a la cual servía a la mujer de Naamán. Y ésta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le dice: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decía así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios para que mate y dé vida? Para que envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Se lo tomó como algo personal el rey, ¿verdad? Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Entonces Naamán dice que vino con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo:
He aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Eso era lo que pensaba Naamán que iba a suceder. Abana y Farfar, dice así, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate? ¿Y? No, pero yo veo otra palabra ahí, en medio de lávate y serás limpio. Dice, aquí en mi Biblia dice, lávate, obedece y serás limpio. Y yo tengo esa cita aquí en mi Biblia, esta que predica sola. No sé cuál es, pero aquí dice, lávate, obedece y serás limpio. A veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. A veces estamos, no, es que así lo hacen, no, así no, así no es. Y nos cerramos como que en Dios no fuera lo suficientemente creativo para hacer las cosas siempre de manera diferente. Y lo único que quiere de nosotros es obediencia. Obediencia. Es lo único que pide. El soldado que nunca se equivoca es aquel que obedece. Pero a veces cuando uno les convoca, hermanos, quiero que hagamos esto, vamos a juntarnos para... Viene la mitad. Viene la mitad de los siervos. Viene la mitad de los obreros, porque cada quien trae sus proyectos personales. Y mis proyectos personales, espérenme, son más importantes que la voluntad de Dios. Y esta iglesia... tenemos que estar juntos todos en todo como uno solo y buscar de Dios toda cosa que vaya pasando, hermanos. Vamos a buscar dirección de Dios, vamos a pedir dirección, entenderla, prepararnos y hacerla. Y el respaldo de Dios viene sobre nosotros, porque Dios respalda, entiéndanlo, hermanos. Dios respalda para que se haga su voluntad, no para premiar. El respaldo que Dios da es para que se haga su voluntad. Eso es lo que no entendemos los cristianos. Queremos al Espíritu Santo de Dios para sentirnos llenos de Dios. Dios te da el Espíritu Santo para que seas su testigo, para que hagas su voluntad. No para que te llenes, sino para que te manifieste su voluntad en ti, para que seas obediente, dócil. Y cuando tú obras en el nombre del Señor por obediencia, no porque se te ocurrió, sino porque Dios así lo quiere, viene el respaldo de Dios. Por eso la palabra de Dios el día de hoy es muy clara, hermanos. ¿Qué es la fe? La fe no es creer, hermano. Porque los demonios creen y tiemblan. Es obedecer. Es obedecer. Es obedecer la voluntad de Dios para tu vida. Y si somos obedientes, vamos a prosperar. Cada uno de nosotros tiene que examinarse a sí mismo, Señor, en mi familia, verdaderamente yo estoy haciendo las cosas como me da mi soberana y regalada gana, o me estoy sometiendo a ti y estoy haciendo como tú quieres, Señor, como tú quieres que yo lo haga con mi esposo o con mis hijos. Yo tengo que someterme, no a lo que yo quiero conveniente, sino a lo que Dios quiere que hagamos. Y si nos sometemos unos a otros y juntos nos sometemos a Dios y entendemos la voz de Dios y nos preparamos y hacemos lo que Dios quiere con la ayuda de Dios, esta trinchera, en toda esa lucha que hay entre el bien y el mal, entre Dios y las huestes de maldad, da un buen testimonio para con Dios y hacemos lo que Dios quiere y esta trinchera cumple con Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso todo parte de orar. Yo les he dicho, hermanos, necesito que se vengan a orar. Le doy gracias a Dios porque el sábado siempre somos 5 y éramos como 12. Pero vénganse a orar. Y si dicen, es que no puedo a las 8, más que como un hermano que me dijo, pues es que yo puedo a las 8, me vengo a las 8. Nunca llegó. Es que es esa necedad,
ese peso de rebeldía soberana que hay en nuestro interior, que no queremos morir a nosotros mismos. ¿Por qué quitamos las oraciones en la noche? Pues por la violencia que había. Una vez salimos de aquí, a los pobres hermanos todos muy apenas llegaron a sus casas. Lo pusimos en el día precisamente por eso. Pero si usted me dijera, hermano, es que yo quiero en la tarde, ándale, nos damos esa oportunidad. Pero tiene que haber esa disposición, hermano. Entonces, si yo le digo a toda la iglesia, los estoy esperando temprano, ahora los que puedan, y si no pueden, vengas el sábado. Vengas el sábado temprano, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios dirección para todo. Vamos a pedirle al Señor que nos haga entender su voluntad. Y la próxima semana vamos a ver todos aquellos estorbos que nos permiten y nos impiden entender la voluntad de Dios. Y si usted el día de hoy, Dios ya sabe lo que usted tiene que hacer, esta semana decídase obedecer a Dios aunque le cueste. Si usted quiere avanzar más en su vida espiritual y Dios le está pidiendo que haga algo, hágalo en el nombre de Jesús. Dígale, Señor, lléname de tu Santo Espíritu, pero para obedecerte. Vea si no le llega el Espíritu Santo de una manera maravillosa y sobrenatural. Vea si no se manifiesta. Si usted le diga, amado Espíritu Santo de Dios, quiero que me llenes y que me unjas, para sentirme en las nubes. No, para hacer tu voluntad. Créalo, hermano, créalo que el Señor va a empujarlo, lo va a ayudar, porque es con el Espíritu Santo de Dios como vamos avanzando. No es con espada ni es con ejército. La disposición que Dios tiene. Y termino con esto. Dios quiere que hagamos eso. Siempre va a haber alguien que va a saber hacer la voluntad de Dios y no la va a hacer como Dios quiere, y tiene un castigo de Dios. Siempre va a haber alguien que no va a buscar la voluntad de Dios, porque vemos muchos cristianos que no, hombre, es con ideas. A ver, ¿qué Dios se les ocurre? ¿Qué hay una necesidad? Vamos a tener ideas, lluvia de ideas, y lo hacen en sus fuerzas. Y hay muchos que toman en cuenta a Dios hasta que ya están metidos en el problema, y muchos caminan por impulso, por adelantado, ¿ok? Pero aún esos que no buscan la voluntad de Dios, si no hacen la voluntad de Dios, también van a ser castigados. Pero Dios tiene un peso mayor de llamada de atención sobre los que sabiendo la voluntad de Dios y no la hacen. Muchos cristianos no saben que tienen que pedirle dirección a Dios. Muchos cristianos actúan con sus propias fuerzas. Está lleno de cristianos así. Pero Dios quiere que todos tengamos el entendimiento de que lo que tenemos que hacer es buscar de Dios la dirección. Para todo, hermanos. Para su vida personal, para cómo manejar su familia, para la vida congregacional, para el ministerio si usted ya lo tiene. Es cosa de que nada más lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, le pidamos la fuerza a Dios para hacerlo y seamos valientes, y lo vamos a lograr. La próxima semana vamos a terminar este tema que es tan importante, porque hay muchos ejemplos, pero una de las cosas que los dejo yo de tarea es esta. Y esa viene en el libro de Job 4:6. Job 4:6. Job era un hombre que amaba a Dios. Job era un hombre que temía a Dios, que tenía temor a pecar contra Dios. ¿Sí? 4:6. Job era un hombre que era temeroso de Dios. ¿Qué significa eso? Que amaba a Dios, que buscaba hacer siempre la voluntad de Dios y no la suya propia, que tenía temor a pecar contra Él. Tan es así que él hacía sacrificios por todos los hijos, por si alguno de ellos había pecado contra Dios. Era un hombre que la presencia de Dios estaba en él, porque siempre hacía la voluntad de Dios, es lo que quiero decirte. El poder de Dios, la protección de Dios estaba sobre él, porque él siempre estaba buscando hacer la voluntad de Dios en su vida personal, familiar, de negocios, porque era un gran hombre, tenía negocios, era un potentado, tenía muchas propiedades, tenía muchos negocios, tenía mucho dinero, pero aún el dinero no le estorbaba para siempre estar buscando la dirección de Dios. Era un hombre justo, honesto, que la voluntad de Dios prevaleciera en su vida, en lo que a él le tocaba hacer. Viene la prueba, hermanos, y una de las cosas que se juntan varios de sus amigos y que le reclaman y le dicen, es algo que pasaba en su vida. Y le dice, y es Elifaz, y le dice, ¿no es tu temor a Dios tu confianza?
¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Y si usted lee un poquito antes, le dice Elifaz, en el capítulo 4, verso 1, dice: entonces respondió Elifaz temanita y dijo: si probáremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? Y le dice a Job: he aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Era el testimonio de Job, cómo la gente lo veía a Job. Dicen: tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? Era un hombre que estaba consagrado a Dios. Y el amor a Dios, que se convertía en un temor a pecar contra Dios, a no hacer nada que se hiciera fuera de la voluntad de Dios, para él, para su esposa, para sus hijos, para sus negocios, para su vida. Eso era lo que le daba su confianza. Decir: Señor, yo hago todo lo que a ti te agrada. Yo vivo para agradarte, Señor. Y él sentía que de ahí venía su fortaleza, de venía su confianza de que Dios estaba por él. Termino con la cita que leímos al principio. Si Dios es por nosotros. Pero si Dios es por nosotros, es porque quiere que seamos personas que estemos haciendo su voluntad, que estemos buscando su voluntad, y que entendamos su voluntad, y que nos preparemos, como dice la palabra, y que la hagamos. No puede haber obediencia, no puede haber bendición si no tenemos el temor a Jehová. Tan es así que una vez que Abraham iba saliendo a las tierras de Canaán, él decía: en este lugar no hay temor a Dios. Él se turbaba en su corazón: en este lugar no hay temor a Dios. Yo sé que en muchos de sus lugares donde ustedes están trabajando, por donde viven, por donde habitan, hay mucho lugar donde no hay temor a Dios. Pero el temor a Dios es tu confianza, hermano. Y Dios está a tu favor. Lo único que nos falta es vencernos más a nosotros mismos y decirle, y buscar de Dios: Señor, revélame tu voluntad. Verdaderamente examínense: Señor, verdaderamente estoy haciendo tu voluntad. No con mis argumentos, porque siempre que queremos hacer nuestra voluntad, siempre estamos sacando argumentos muy buenos, muy confiables, muy racionales, pero no es la voluntad de Dios, y lo sabemos en nuestro espíritu. No es como Dios quiere. Nos engañamos a nosotros mismos. Tenemos que examinar nuestro corazón y decir: Señor, revélame tu voluntad, aunque no me guste, porque los caminos del Señor, como dice su palabra, siempre son diferentes a los nuestros. No esperes que se acomoden los caminos de Dios a los tuyos, como el señor Naamán, el siervo del rey de Siria, que quería que los caminos de Dios se acomodaran a sus caminos. No, hermano. Siempre que Dios te va a pedir algo, muchas veces es diferente a lo que tú quieres, y a lo que tú deseas, y a tus comodidades, y a tu egocentrismo, a tu autonomía, a tu autosuficiencia, a todo aquello que estorba, esa carne tan grande que tenemos que estorba a Dios. Eso es un estorbo tremendo para que se haga la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y los caminos de Dios son siempre diferentes, pero también siempre son mejores que los de nosotros. Y tenemos que aprender a confiar en ellos, que si Dios nos dice: métete en estas aguas cenagosas que son de Jordán, métete, hazlo. Como decía ahí: ¿qué te pasa si te dice que te bañes y obedeces? Serás sano. Dios nos quiere sanar, hermanos, de muchas áreas, pero de nosotros pide una conversión verdadera. Y así como estamos orando por esa señora Maritoña que se desprendió de ese lugar para favorecer la obra de Dios, porque Dios tiene planes en esa colonia. Dios tiene planes, Conchita. Siempre que ibas conmigo hace 2 años, hace 3 años, y estamos orando, siempre me encargaba oración en un lugar, y se nos dio en el momento de Dios. Pero así como estamos orando por la conversión de las gentes que vemos, Señor, te pedimos para que se conviertan. Pídele que tú te conviertas también a Él. Y que este año sea verdaderamente que ustedes hagan su voluntad, que ustedes hagan la voluntad de Dios. Y les garantizo, hermanos, porque es palabra de Dios, que el respaldo que Dios le ha dado a todos sus líderes nos lo va a dar a nosotros. Porque el respaldo que Dios da es para que se haga su voluntad. Y si yo digo: ahora sí, Señor, quiero hacer tu voluntad, ven, créanlo, que vamos a ver la gloria de Dios en más y más maneras.
Pongámonos de pie para orar, por favor, hermanos. Si el día de hoy Dios te ha hablado a tu corazón y ha redargüido, es porque te ama, es porque nos ama, es porque quiere lo mejor para nosotros y quiere hacer cambios en nosotros, quiere podarnos, quiere quitarnos. Y es la oración que yo hago todos los martes, jueves y sábados. Pódanos. El viñador, el que está al pendiente de este cultivo, hermanos, es el Padre que está en el cielo. La vida es Jesús y nosotros somos esas ramitas que por obediencia y fe obediente estamos pegados a Jesús. Pero a veces dice el Señor que hay que podarnos, nos tiene que quitar cosas para que demos más fruto. Entonces mi oración como pastor de esta iglesia es que Señor, quítanos todo aquello que no es tuyo, todas esas ideas preconcebidas, todos esos patrones a veces de religiosidad y de tradición que están estorbando para que la obra del Espíritu Santo se manifieste ahora sí verdaderamente en nuestra congregación y en nuestra vida personal. Así que si Dios sigue removiendo esta viña, es para sanarnos, es para curarnos, es para bendecirnos y es para que verdaderamente ya de corazón este año nos demos la oportunidad de convertirnos verdaderamente al Dios vivo y verdadero. Amado Padre Celestial, tu santa y preciosa y bendita palabra ha sido dada, Señor, a cada uno de nuestros corazones. Tú nos amas y quieres cambios y lo mejor para nosotros. Cámbianos, Señor. Cámbianos, Señor. Ayúdanos a vencernos verdaderamente a nosotros mismos, Señor. A negarnos a nosotros mismos y hacer tu voluntad. Darnos la oportunidad sin temor, sin miedo, a hacer tu voluntad. Lo que tú nos has estado poniendo en nuestro espíritu que hagamos, hacerlo, Señor. Espalda a tu pueblo, Señor, con tu Santo Espíritu para que todos hagamos todo aquello que tú nos has pedido que hagamos, Señor. Danos la gracia de no estar conformes con una vida religiosa, sino que verdaderamente estemos examinando nuestro corazón y no dar por hecho que somos buenos padres o que somos buenos esposos o buenas esposas, sino no dar por hecho, sino examinar nuestra viña, Señor, examinar el trabajo que tú tienes destinado con nosotros, nuestra familia, nuestra relación conyugal, nuestra relación familiar y que estemos unidos como una sola familia y que juntos como una sola familia caminemos, Señor. Danos la gracia, Señor, de hacer tu voluntad aunque nos cueste, Señor, porque eso es para lo que tú quieres bendecirnos más. Tú quieres encontrar que cada uno de nosotros cuando tú vengas fuimos fieles y la fidelidad es obediencia, obediencia a tu voz, obediencia a tu Santo Espíritu. Y aunque nos duela y aunque a veces nos cueste hacerlo y ser veraces, ser sencillos, seres humildes de corazón. Despídenos en paz, Señor. Seguimos orando por todos los hermanos que acabamos de poner delante de ti, hermana Maritoña García, para que en el nombre de Jesús le des una nueva vida, un nuevo corazón, un nuevo espíritu, Señor. Le des la gracia de volver su corazón total y radicalmente hacia ti y darle espaldas a toda situación de pecado. Te pedimos por la familia y por el niño, Señor Dios, que es Alexander González, y por Oscar Elizondo, Señor, para que en este sufrimiento, en esta limitación de su vida, Señor, de su vida saludable, Señor, se convierta en toda la familia a ti, Señor, a ti, Jesucristo, únicamente a ti, Salvador Jesucristo. Danos la gracia de bendecirles todos los días, Señor, y ayúdanos a que en esta congregación todos los cambios que vamos haciendo, verdaderamente confírmalos y bendice a los hermanos y que sean de bendición, sean de edificación, y síguenos preparando para que esta obra siga creciendo, Señor, más y más. Guarda y protege a todos mis hermanos que salen a la calle, Señor, que están a veces por necesidad en las altas horas de la noche, por sus trabajos, Señor, en sus escuelas. Guarda a nuestros hijos, guárdanos, Señor, porque ha sido esta semana de muchas balaceras, de mucha violencia, Señor, mucha muerte, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, guárdanos, Señor, guárdanos, protégenos, guarda a nuestros seres amados y queridos, protégenos, ayúdanos a ser prudentes, Señor, ayúdanos a que nuestros hijos estén contentos en casa y ayúdanos a ocuparnos con ellos, a deleitarnos con ellos, y son momentos de guardarnos y ser prudentes, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que todas estas familias que nos has encomendado a su cuidado, Señor, a su servicio, al servicio para con ellas, Señor, sean muy guardadas y protegidas por ti y para ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso que está sobre todo nombre,
Y danos la gracia este día, Señor, de comenzar de nuevo, de entregarnos verdaderamente a ti y de poner todas nuestras manos en ti, Señor, y de tener siempre ese vivo temor a pecar contra ti, no hacer nada que vaya contra ti, Señor. Ayúdanos, amado Espíritu Santo de Dios. Todo esto te lo ofrecemos, despídenos en paz y danos la gracia de disfrutar a nuestros seres amados y queridos, y que este martes, jueves, sábado, estar orando juntos, y que hayamos más hermanos buscando en la brecha, Señor, buscando tu rostro, Señor, para que nos ayudes a seguir adelante, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Despídanse, dense un saludo de paz y de amor, y nos vemos primero Dios la próxima semana.